Vivimos en una época donde el yo parece necesitar permiso para existir. No basta con ser. Hay que justificarse, disculparse, ajustarse a una moral que se dice colectiva, pero que muchas veces nace del malestar individual proyectado sobre otros. Cuando una persona habla de sí misma con seguridad, cuando afirma algo sobre sus propias capacidades, su historia o su deseo, corre el riesgo de ser leída como arrogante, ofensiva, incluso como una amenaza. No por lo que dice, sino desde dónde lo dice, desde una afirmación que no pide perdón. Esa afirmación es, en sí misma, una transgresión simbólica. La respuesta inmediata es el escarnio, seguido del ritual público de la disculpa. Una secuencia litúrgica donde se exige al sujeto que se arrodille ante la mirada del otro, que renuncie a su espontaneidad y se pliegue a los dictados de lo correcto. La cultura del castigo simbólico no busca reparación, busca sumisión. Palabras como egocéntrico, petulante o inadecuado funcionan como dispositivos de control. Nombrar a alguien así es una forma de negarle legitimidad, de desalentar la afirmación de su subjetividad. Se ha vuelto casi un pecado hablar bien de uno mismo si no se lo hace desde el dolor, desde la falta o desde la vergüenza. El yo que se afirma desde la plenitud se vuelve intolerable. En muchos casos, el sujeto termina interiorizando la crítica, transformándola en autocensura. Ya no necesita ser callado por otros, porque aprende a callarse solo. La censura externa se convierte en represión interna. El silencio deja de ser elección para volverse castigo. El sujeto deja de hablar bien de sí, incluso en privado. Deja de disfrutar lo que sabe, lo que le interesa, lo que ama. Esta introyección del odio social es una forma contemporánea del ascetismo moral. Se paga penitencia por haber osado afirmarse. Y en el fondo, no se castiga un error, sino una posición, la del sujeto que no pidió permiso para ser. Jean-Paul Sartre decía que el ser humano es el único ser cuya existencia precede a su esencia, pero esta lógica se subvierte en la cultura del juicio. Se exige que el sujeto tenga una esencia adecuada antes de existir públicamente, que su forma de ser sea probada de antemano. Se transforma así al sujeto en objeto, alguien que debe responder a los criterios del otro antes de ser autorizado a hablar. Cuando se dice que defenderse no es la manera correcta, se está diciendo, en el fondo, que es preferible no defenderse, que el precio de defender la propia dignidad es mayor que el de someterse a la crítica injusta. Se convierte en virtud la docilidad, en pecado la resistencia. Se naturaliza que quien es agredido deba responder con humildad y no con afirmación. El resultado es una cultura que moldea subjetividades en serie, que quiere que todos se expresen con la misma voz temerosa, midiendo cada palabra, anticipando ofensas, evitando afirmarse. Pero, ¿puede llamarse libre un sujeto que solo puede hablar desde la autonegación? ¿Puede haber deseo auténtico cuando la afirmación de sí debe estar precedida por la validación ajena? Esta cultura moralizante se disfraza de sensibilidad, pero en muchos casos opera como una maquinaria de domesticación. Quiere subjetividades dóciles que se justifiquen constantemente, que pidan perdón incluso por lo que sienten, por lo que piensan, por lo que son. Quiere sujetos que cedan su deseo al deseo del otro, que vivan intentando no incomodar, que hagan del silencio una forma de existencia. Cuando una persona afirma algo sobre sí y se le exige que se disculpe por ello, no está ocurriendo un ejercicio de responsabilidad ética, sino un acto de dominación simbólica. Se le exige que renuncie a su derecho de subjetivar, que deje de ser autor o autora de sí mismo o misma. Y al final, cuando todo ha sido dicho, cuando las disculpas han sido pronunciadas, lo que queda es una súplica silenciosa, que alguien escuche, aunque sea una vez, la voz que fue acallada, no para estar de acuerdo, no para celebrar, solo para reconocer que ahí hay un sujeto que siente, que piensa, que desea, un sujeto que no debería necesitar pedir perdón por ser. No se trata de una disculpa nacida del encuentro ético con un daño real, una herida específica infligida a alguien.
sino de una disculpa que parece responder a un daño imaginado o proyectado por el espectador, que no soporta el lugar de enunciación desde donde alguien habla. La palabra egocéntrico ha devenido de un calificativo moralizante. Es el término que permite deslegitimar cualquier acto de individuación, que no se someta a la liturgia colectiva del cuidado de los sentimientos ajenos, incluso cuando no hay una agresión explícita. La crítica social, en estos casos, no busca responsabilizar en el sentido ético, sino moldear, y moldear no es función de la libertad, sino de la docilidad. Los cinco padrinos, los cinco padrinos, mentes